parte de la casa la dedicaba para que la gente llegara a orar y se hicieran reuniones en su casa. Es decir, la mamá era un ejemplo. Y la Biblia dice, no le voy a dar las citas porque si no luego nos la pasamos leyendo, pero la Biblia dice que en la casa de esta mujer se estaba orando en una ocasión porque Pedro, el apóstol Pedro, había sido apresado. Y lo que le esperaba a Pedro era una ejecución, es decir, la muerte. En la casa de esta mujer de nombre María se realizaban reuniones donde cada oración era contestada y donde había circunstancias difíciles, pero en medio de ese grupo de hombres y de mujeres que levantaban su voz, que oraban, que clamaban, que gemían, la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo estaba ahí y había una respuesta. ¿Usted se acuerda de esa historia? Vayamos al libro de Hechos capítulo 12. En esta porción bíblica de Hechos capítulo 12, vamos a ver cómo nos habla de esta mujer que pareciere que es insignificante. Hechos capítulo 12. Y habiendo considerado esto, refiriéndose a Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué? Hoy te quiero hablar de un personaje, de Juan Marcos. Juan Marcos tenía aparentemente muchas cosas a su favor. Había un ejemplo de parte de su mamá. La Biblia no habla mucho acerca de Juan Marcos en el aspecto de que si ya era un niño, de que si ya era un joven, pero sabes, él tenía el ejemplo de que su mamá había dispuesto a abrir las puertas de su casa para hacer oración. Juan Marcos no solamente había visto que su mamá oraba y la gente llegaba. Juan Marcos había visto que algunos discípulos, entre ellos Pedro, había llegado a su casa y había escuchado el testimonio de cómo Dios respondía de una manera sobrenatural. Yo no dudo que el Juan Marcos en esa época ha de haber sido un niño o un adolescente, y a veces creemos que los niños que corren, van, vienen, son latosos, pero no creemos que están poniendo atención. Y a veces los adultos creemos que ponemos más atención, pero los niños juegan, y yo no dudo que Juan Marcos, entre que corría y venía, escuchaba el testimonio de Pedro. Un ángel me visitó en la cárcel y ese ángel me dijo que me pusiera las sandalias y que saliera. Y no solamente me dijo que saliera, sino cuando yo estaba enfrente de esa reja, la reja se abría y hoy estoy aquí. Esas palabras retumbaban en el corazón de Juan Marcos. Así que había ejemplo, sí. Marcos, hijo de una mujer de oración. Te voy a hablar de Marcos, pero te estoy hablando un poquito acerca de la familia de Juan Marcos, porque a veces esas familias tienen un gran peso, pero te quiero decir algo, que es de lo que yo te quiero platicar. En la siguiente, no solamente la mamá de Juan Marcos era una mujer de oración. Marcos era sobrino de Bernabé. Y quiero decirte que Bernabé, nada más para que te des una idea, Bernabé pudiéramos decir que fue el mentor de Pablo. O sea que el apóstol Pablo, ese apóstol Pablo que escribió muchas cartas, ese apóstol Pablo que visitó muchos lugares, tuvo un mentor, un maestro, un hombre que lo apoyó, le enseñó, creyó en él, lo levantó, lo impulsó.
era Bernabé. Ese Bernabé tenía algunas características. Una, impulsaba a la gente. Dos, era maestro. Pero también ahorita te va a agradar lo que te digo. No solamente era impulsor, era maestro, quiero decirte algo, que era un levita. Diga, era un levita. ¿Sabe usted lo que hacía un levita? Ayúdeme. Alababan a Dios, servían a Dios. Un levita servía de diferentes formas. Pero quiero decirle que un levita era una persona por linaje. Viene desde el Antiguo Testamento. O sea que por su sangre ya corría que había sido escogido. Y no solamente eso, le encantaba sembrar. Ay, pastor, ¿a poco eso de las siembras no es de ahorita de Marcha de Gloria? ¿No es ahora de Ondas de Vida 1440? No. Fíjate que en una ocasión una persona me dijo, oiga, pastor, yo quiero sembrar, pero si usted me dice en la Biblia, no de ahorita, sino usted me dice en la Biblia que una persona sembró, hizo algo, yo siembro. Ah, le digo, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿No te rajas? Al final se rajó. Porque creyó que el principio de sembrar era un principio de hombres, pero es un principio que el Espíritu Santo establece en el corazón. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36. En esta porción de Hechos, capítulo 4, versículo 36, nos vamos a dar cuenta de ciertas características que tenía Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. ¿Era qué? Era un levita. Un levita se caracteriza porque sabe adorar a Dios. Y la adoración a Dios no es solamente con un instrumento. La adoración a Dios puede ser a través de un canto. ¿A quién le gusta cantar? ¿No cree que se adora a Dios cantando? Se adora a Dios sirviendo. Y aquí estamos viendo que el linaje de este famoso Juan Marcos venía de levitas, porque su tío era un levita. Y no solamente sabía adorar a Dios, sino fíjate lo que dice el versículo 37, como tenía que, ayúdeme, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Usted dígame, ¿cómo se le llama eso? Así que era levita y era sembrador. Ya no te voy a dar otra cita donde dice que fue y buscó a Pablo para integrarlo al equipo de trabajo y que se dedicaran a evangelizar. Solamente me voy a quedar con esto. Y vayamos a Colosenses 4. ¿Por qué te comparto esto? Esta porción es muy importante. Porque sabes, a veces creemos, y creemos erróneamente, que por el hecho de que nacemos en una familia cristiana, por el hecho de que mi mamá es cristiana, por el hecho de que mi tío es cristiano, por el hecho de que nací en un hogar que conoce de la palabra de Dios, yo no puedo cometer errores y no puedo fallar. ¿Y crees que por tu sangre circula propiedad de Cristo? Pero hoy vamos a ver que la propiedad de Cristo surge cuando tú determinas, porque la salvación y la revelación no se hereda. ¿Ya lo tiene? Colosenses, yo según ya lo tenía, permítame tantito. Filipenses, Colosenses, estaba en Tesalonicenses 4:10. ¿Qué le parece si se pone de pie y me ayuda leyéndolo? ¿Qué dice?
Gracias, tome su lugar. Así que estamos viendo que Juan Marcos era sobrino de Bernabé y este Bernabé fue levita, sembrador, evangelista y mentor de Pablo. Es decir, este Juan Marcos tenía una plataforma. Este Juan Marcos no era una persona improvisada. Este Juan Marcos tenía personas en su familia que le estaban enseñando el camino del Señor. Tanto era esa influencia de su mamá y tanto era esa influencia de su tío, que él tomó la decisión de integrarse al grupo de su tío y de Pablo y de comenzar una temporada en el área de evangelismo. ¿Por qué? Porque lo oyó, lo vio, lo vivió, escuchó el testimonio de Pedro, escuchó el testimonio de las personas que llegaban a su casa, escuchó el testimonio y veía los actos que hacía su tío. Yo no dudo que muchas veces ese levita llegó a la casa y les dijo: ¿saben qué? Silencio, solamente vamos a adorar. ¿Alguien alguna vez en casa, en medio de un problema, solamente el Señor te dice: ya no ores, ya no llores, quita tu cara de malhumorado y de preocupado y mejor levanta tu voz y adora? ¿Nunca le ha pasado? ¿Nunca le ha pasado? Yo no dudo que Bernabé muchas veces llegó a casa de su sobrino y le dijo: ¿saben? Tu mamá ya oró, ¿por qué no adoramos ahora? Realmente desconozco qué instrumentos ha de haber habido en esa época, desconozco. Pero yo no dudo que Bernabé sacó su instrumento y comenzó a adorar. Y mientras Bernabé adoraba, Juan Marcos estaba atento a lo que su tío hacía. Pero quiero decirte algo. Tú puedes ver, tú puedes oír y tú puedes tener una enseñanza. Pero mientras no haya una revelación a tu vida, a pesar de que tú tengas una buena enseñanza y a pesar de que tú tengas buenos mentores, buenos maestros, buena familia, no va a pasar nada. Fíjate lo que sucedió, la siguiente. Sin embargo, a pesar de tener muchas cualidades su familia, Juan Marcos decide integrarse a un proyecto loco, interesante, donde lo invitan y le dicen: vamos a predicar y vamos a viajar. Viajar. Juan Marcos era joven. Posiblemente lo primero que pasó por su cabeza: viajar. Griegas, romanas, fenicias, sirias, colores, tamaños y sabores. Sí voy. Y sus mentores, felices de que un joven se estaba sumando. Pero detrás de ese joven que tenía un buen interés, solamente había un joven que le faltaba el proceso de maduración y el proceso de revelación. Porque cuando se es joven, se tienen muchos sueños y muchas inquietudes, pero a veces el propósito que se tiene todavía no llega al cerebro, todavía no pasa al corazón y mucho menos se establece en el espíritu. Así que yo no dudo que ese joven que estaba en un proyecto muy importante y que no estaba con una persona pequeña. Quiero decirte, ¿sabe quién estaba al frente de ese proyecto? El apóstol Pablo. Un hombre exigente. En la mañana nos hablaban de él, ¿no? Un hombre con unción, un hombre con poder, un hombre con autoridad,
con palabra, con gracia, con organización. Y por supuesto estaba su tío Bernabé. Así que, pues él se encarriló. Hay que viajar, hay que conocer. Pero había algo. La Biblia dice que en determinado momento se descubre algo, que ese joven no era tan transparente. ¿Por qué? Porque solamente era un joven que tenía inquietudes, que tenía deseos, que tenía anhelos, que tenía necesidades, pero que todavía no conocía al Señor. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 36. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36, aparece esta historia que les estoy diciendo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ya ve que sí es cierto, ¿qué dijo? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, se rajó, los abandonó, los dejó tirados. Es decir, él iba con una mentalidad de conocer, de platicar, de socializar, de hacer amistades. Iba con un propósito personal. Iba con falta de compromiso. Iba con un poco de cansancio. Pablo, yo no dudo que 5 de la mañana, equipo de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a orar. Porque a las 7 tengo que estar listo para predicar. Y Pablo le ha de haber dicho, y yo no voy a predicar si antes no he orado y adorado. Yo no dudo que esto fue influenciando en la vida de Juan Marcos. Oye, este tipo, pues ¿quién se cree? Pura oración y pura oración, pura adoración y pura adoración. En lugar de que diga un huevito con estrellado, con sus frijolitos, un café y un bolillo, quiere que estemos orando. Y al otro día, otra vez. Muchachos, buenos días, vamos a orar, vamos a adorar, porque a las 7 de la mañana tengo que predicar. Y el Juan Marcos, oye, pues si ayer adoramos y hasta cantamos bien bonito y me salieron lágrimas. Y Pablo, qué bueno, porque hoy vamos a orar, vamos a adorar, porque al rato vamos a ir a compartir la palabra. Y sabes, cuando no hay revelación, la gente se cansa y dice, ¿otra vez? ¿Pero qué no ya lo hicimos ayer? Y yo quiero decirte que cuando no hay revelación de la palabra, hay falta de compromiso. Cuando no hay revelación de la palabra, hay cansancio. Cuando no hay revelación de la palabra, hay miedo. Imagínate una escena donde estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba el equipo. Y de repente, no solamente jitomatazos, sino piedrazos. Porque eso era el pan de cada día de Pablo. De repente Pablo viene emocionado predicando y ¡paz! Un golpe. Y Pablo seguía predicando, no por una piedra se iba a detener. ¡Paz! Otra. Y Juan Marcos atrás. Esto está poniendo bueno. Al término, Pablo posiblemente estaba herido, pero contento, porque los que lo habían apedreado, al final habían pasado al frente a recibir a Cristo en su corazón. Y Pablo, bien contento, les decía, tú me apedreaste, pero ahora estás ligado a Cristo a servirlo. ¿No lo cree?
Así que al otro día, cuando Pablo sonaba el shofar, ya sé qué vamos a hacer. Ya sé. Orar y adorar. Y Pablo le decía, si ya lo sabes, ¿para qué me preguntas? Al contrario, deberías de tener ya las sillas ya acomodadas y listas, porque ya sabes lo que tienes que hacer. Pero había miedo, porque un día antes se había visto como una piedra había golpeado el rostro de Pablo. ¿Sabes? Cada una de estas características negativas estuvieron en el corazón de Juan Marcos, porque todavía el Espíritu Santo no se había revelado. Y hoy yo quiero decirte, cuando el Espíritu Santo no se revela a tu vida, hay falta de compromiso. Si estoy de buenas, voy. Si estoy de malas, no voy. Cansancio. Tuve una semana bien pesada, hoy no voy, me quedo a descansar. Desánimo. ¿Para qué? ¿Para qué voy si no he visto respuesta? Intereses personales. Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo esto que cumplir. Voy otro día. ¿Sabes por qué estaba eso en la vida de Juan Marcos? Porque no conocía de manera personal a Jesús. Y yo quiero decirte, su mamá sí conocía al Señor Jesús. Su tío sí conocía al Señor Jesús. El apóstol Pablo conocía al Señor Jesús. Pero Juan Marcos no lo conocía. Y como no lo conocía, toda circunstancia que él veía era solamente una justificación para tomar la decisión de abandonar. Y sabes, cuando tú no conoces a Jesús y hay cansancio, hay desánimo, hay cada una de estas cosas, optas por algo, por darle la espalda, no a la iglesia, no al pastor, sino a Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Dejas las cosas tiradas. Eso fue lo que pasó. Pablo estaba molesto con Juan Marcos porque los había dejado. Él los había dejado. En un principio se veía muy contento porque le daba la bienvenida a las chicas. Estaba, no estaba como Ismael. Estaba a la entrada. Iba a decir como Ismael, pero no. Estaba a la entrada y saludaba a las hermanas y sonreía a las jóvenes. Pero cuando vio que estaban 2-3 días y se tenían que ir, y que él no podía hacer amistad, y que ya no podía sonreír, porque en el otro grupo donde les había tocado visitar, puras viejitas, que lo único que veía cuando se sonreían las viejitas eran sus encías. Así que él dijo, esto no se está poniendo bueno. Y visitaban otro pueblo. Y había que ayudarlas a subir, a pasar, a acomodarse. Y entonces no había todavía una convicción ni una revelación. ¿Qué pasó? Se apartó. Y se regresó posiblemente a su casa o posiblemente se fue a otro lugar y dijo, esto no es lo mío. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas al Señor, no buscas un interés personal. Cuando tú trabajas para el Señor, tú estás viendo el poder ayudar a las personas, no el que tú saques provecho de ellas. La que sigue. Pero ¿sabes? Aunque Pablo le dijo, yo no quiero a este flojo, yo quiero decirte que el Señor Jesús siempre te quiere dar una oportunidad. Y es aquí donde aparece su tío. El tío le dice, bueno Pablo, pues si no lo quieres llevar, no te preocupes, sigue tu camino, yo sigo el mío y vamos a seguir trabajando para el Señor Jesús, porque ese es el propósito. ¿Qué ve usted en esa imagen?
Dos personas navegando. Yo quiero decirte que en esta oportunidad que el Señor le da a Juan Marcos, es una oportunidad que él comienza a aprovechar. ¿Por qué antes no se había dado cuenta de que viajar, de que enseñar, de que predicar, de cargar la Biblia a Pablo, a Bernabé era una oportunidad? Porque todavía el Señor Jesús no se había revelado a su vida. Y yo quiero que te hagas esa pregunta. El Señor Jesús ya se reveló a tu vida. ¿Cómo sabes tú que el Señor Jesús ya se reveló a tu vida? Cuando tú lo sigues por amor. ¿Cómo sabes tú que tú sigues a Jesús? Por convicción. Porque no importa que haga frío, calor, bochorno, tú lo buscas. Porque no importa que hayas tenido problemas en el trabajo. Porque no importa que tengas la amenaza de que van a cerrar la empresa. Porque no importa que un cliente te canceló un buen proyecto. Tú te dedicas a un oficio y esa persona te canceló y tú tenías planes de trabajo con ese proyecto para un mes. Pero cuando el Señor está en tu corazón, con frío, con tiempo, con cancelación, tú tienes paz porque tú confías en Él y tú no te mueves en tus fuerzas ni en tus pensamientos. Tal vez tenías un buen proyecto y te enfermaste. Y ya no pudiste atender ese proyecto y perdiste en ese día, en esa semana o en esas semanas. Pero como perdiste, te quedas en tu casa enojado. No. Al contrario, le dices, gracias Padre, porque en medio de el dolor, el malestar, estoy con bien y voy a ir a alabarte, a darte gracias. Era algo que todavía le faltaba a Juan Marcos y el Señor le dice, te quiero dar una oportunidad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que se convierte en esta primera etapa de oportunidad en un evangelista. Vaya conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó ¿a dónde? A Chipre. Esta etapa es una etapa de evangelista, una etapa donde Bernabé y Marcos hablaban del amor, del poder, de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que viajaron a Chipre y hablaban del amor de Jesús y al final decían, ¿alguien aquí quiere recibir a Jesús en su corazón? Sí, pase al frente. ¿Alguien más quiere que hagamos oración por si alguien está enfermo? Y Bernabé volteaba a ver a Juan Marcos. Órale, Juan Marcos, ¿ya te toca? ¿En serio? Sí. Y mientras uno atendía a los que recibía a Jesús en su corazón, el otro comenzaba a orar por los que estaban enfermos. ¿Y qué pasaba? Un evangelista es una persona itinerante, es decir, una persona que no está estable en un lugar, sino que está viajando de un lugar a otro. ¿Qué era lo que el Señor quería hacer en esta segunda oportunidad? Que Juan Marcos viera no solamente sus intereses, sino viera la necesidad de las personas. ¿Cuándo sabemos que el Señor Jesucristo se revela en tu persona? Cuando no solamente estás pensando en ¿qué tenis me voy a comprar? Cuando estás pensando, no solamente estás pensando en mi pantalla ya está pequeña. ¿Cuál es la pantalla más grande? ¿De cuántas pulgadas será una pantalla más grande? ¿De cuánta? ¿80 pulgadas? ¡Wow! Cuando ya está pensando en mi pantallita que tengo aquí ya está pequeña, debería de comprarme una de 80 pulgadas. ¿Cuándo sabemos que una persona tiene intereses personales y cuando ya tiene revelación?
Cuando la persona deja de estar pensando en sí misma y comienza a ver que otros necesitan del Señor Jesús. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuándo fue la última vez que tú ayudaste a una persona? ¿Cuándo? Voltea a ver a otra persona y dile, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por algún miembro de tu familia? Y eso era lo que le había pasado a Juan Marcos. Juan Marcos, en su momento, lo único que le interesaba era a un lenguaje actual: buenos jeans, buenos tenis, buenas playeras, buenas gorras. Lo demás no le interesaba. Pero cuando se dio cuenta que eso no era todo, sino que había personas que les dolía la rodilla, y había que orar por esas personas que les duele la rodilla, que había personas que tenían problemas físicos, que había personas que tenían problemas emocionales, que tenían problemas económicos, y entonces él se empezó a dar cuenta que había necesidad. ¿Cuándo sabemos que el Señor Jesús se revela a tu vida? Cuando tú comienzas a ver la necesidad de otros y no solamente ves tu necesidad. Es ahí cuando tú te das cuenta. Cuando tú solamente piensas en trabajo, comida, casa, esposa, hijos, es un ciclo. Pero cuando tú te das cuenta que hay personas a tu alrededor que necesitan de ti, es cuando comienza la revelación. Diga conmigo, revelación. Póngase de pie un momentito. ¿Sabe cuándo comienza la revelación? Cuando tú te acercas a una persona y le dices, ¿tienes alguna necesidad? Y la persona te dice, sí. ¿Me permites orar? Ahí comienza. Porque no solamente estás pensando como joven, no entiendo las materias, ya tronó una materia, tengo que pagar la mensualidad, sino te das cuenta que dentro de esa misma escuela hay un joven que se refugia en la droga, hay una chica que va contigo en la prepa, en la universidad, que quiere abortar y después de abortar se quiere quitar la vida. Cuando tú estás en el trabajo, no solamente hay hombres o mujeres que están como tú en la misma circunstancia de que el dinero no les alcanza, sino que han pensado llegar a casa, matar a sus hijos y después quitarse la vida. Toca al que está a tu lado y dile, ¿tú también tienes necesidades? Porque a veces creemos que somos los únicos. A veces creemos y que vamos caminando aquí en el planeta Tierra, tome su lugar, y creemos que solamente yo soy el único que tengo necesidades. Nadie más. ¿Y sabes? En esta oportunidad el Señor se revela a la vida de Juan Marcos. ¿Cómo se revela? Diga, viendo la necesidad de los demás. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Tú crees que él tenga una necesidad o que ella tenga una necesidad? Sí la tiene. Sí la tiene. ¿En verdad? Sí la tiene. Siguiente. Marcos trabaja como asistente al lado de Pedro. Fíjate que el Señor lo comienza a llevar. Primero, en esa oportunidad, como evangelista, viendo la necesidad de las personas. Y después, quiero que vayas conmigo al primer libro de Pedro.
Qué misericordioso es el Señor con este Juan Marcos. ¿Ya encontró a Pedro? ¿Sí o no? Muy bien, qué bueno que ya lo encontró, porque yo no lo encuentro. Casi lo encuentro, muy bien. Dice la Biblia, la iglesia que está en Babilonia, elegidamente junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ay, esta parte me gusta mucho, porque ahora el Juan Marcos ya no está con Bernabé, sino Dios lo está llevando a una promoción. Primero era evangelista y ahora, ¿sabes cómo lo veo? Como un asistente de pastor. ¿Alguien me puede decir qué hace un asistente de pastor? Diga, atiende a las ovejas. Lleva la agenda, y como lleva la agenda, conoce las necesidades. Yo sé que no era así Bernabé, ni así era Juan Marcos, pero quise poner esta imagen. ¿Sabes por qué? Porque siempre un mentor en medio de los problemas te va a activar. Siempre un mentor en medio de los problemas, a pesar de sus propios problemas personales, siempre le va a decir al discípulo: échele ganas, usted no se raje, el Señor Jesús está con usted. Y siempre caminan y le va dando un consejo, siempre camina y lo va alentando, siempre camina y le va diciendo: no es tiempo de quedarse sentado, es tiempo de avanzar y de avanzar y de avanzar, porque el Señor Jesucristo está con nosotros. ¿Se da cuenta cómo el Señor tenía otra oportunidad para Juan Marcos? A veces creemos que cuando hay un problema, ya no quiero saber nada de Jesús, ya no quiero saber nada de la iglesia. Pero quien te traicionó fue en el trabajo tu amigo. Quien te abandonó fue tu familiar. Quien te quedó mal fue un conocido, no Jesús. ¿Por qué darle la espalda al Señor Jesús? ¿Por qué hablar mal de la iglesia? ¿Por qué hablar mal del pastor? ¿Por qué hablar mal de la palabra? Si el que hizo el daño fue un ser humano, no el Señor Jesús. ¿Y sabes? A pesar de las circunstancias, el Señor Jesús le da una oportunidad. Pero ¿sabes? Hay veces que la gente ve la oportunidad y no la toma. Y yo quiero decirte que cuando tú la tomas, el Señor te bendice. Y te iba a hablar de otro personaje que no la tomó. Y al final te digo, y lo perdió todo. Pero quiero decirte que él aprendió a ver la necesidad, y no solamente aprendió a ver la necesidad, sino ahora, como nos decía Alberto, aprendió a llevar la agenda de Pedro. Porque ahí ya es una iglesia. Ahí todos los domingos, todos los días en que había una reunión, veía a las personas y tenía que estar al pendiente. No solamente veía la necesidad, sino ahora convivía con ellos. Servía a las ovejas y convivía. Esas son las características. Darte cuenta de la necesidad, servir y convivir. ¿A quién le gusta servir? ¿En serio? Vamos a limpiar al término de la segunda reunión allá arriba. ¿Bajaron los amenes? ¿Se da cuenta? Y Juan Marcos aprendió a servir. Diga servir. Eso fue lo que aprendió. Y aprendió a convivir, diga convivir. Pero si yo le dijera, hermanos, al término de la reunión,
Los esperamos en la parte superior, compramos como 15 kilos de arrachera, 20 kilos de longaniza, nopalitos, cebollitas, tortillas a mano que ya están haciendo las hermanas. No se vaya, por favor, se lo suplico. ¿Qué haría? Ay, pastor, gloria a Dios, esas cosas deberían de hacerlas más seguidas. Sí, pastor, estoy en ayuno, estoy en la dieta, ¿verdad? Pero ¿se da cuenta cómo cambia? El Alfredo hasta dijo, ya me imaginé el taco de arrachera con nopalito y una salsa picosita. Ay, ay, ay. Y entonces eso fue lo que aprendió Juan Marcos. Servicio y convivencia. Toca al que está a tu lado y dile, ¿cuándo es tu cumpleaños? Para que te lleve tu pastel. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta. ¿Qué siente usted cuando alguien le manda un mensajito en su cumpleaños? No le da regalo, no le lleva pastel, no le lleva regalo de Liverpool o de Sears, pero se tomó la delicadeza de decirle, Norma, qué bueno que el Señor te permite cumplir años el día de hoy. Que te bendiga, te añada y que tus sueños se hagan realidad y que Dios te bendiga mucho. ¿Tú qué pensarías, Norma? ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿Sí ha pasado? ¿Y cómo te sientes? No te enojas, ¿verdad? Ok. Eso implica servicio y convivencia. Y eso es lo que se da uno cuenta. Servir y convivir. Y se da cuenta cómo esta oportunidad la aprovecha Juan Marcos y ya no es ahora el evangelista. Ya no es el muchacho que se rajó y dejó las cosas a media. Que dijo sí y no llegó. Que dijo sí llego y llegó tarde. Sino que ahora era el que tenía que llegar temprano a abrir la iglesia. Y era el que tenía que irse al último porque era el asistente del pastor. ¿Cuántos quieren una segunda oportunidad? Te iba a hablar de otro personaje, pero mejor nos quedamos con lo bueno. Mejor nos quedamos. ¿Hay algo más? Y el Señor lo sigue llevando a más. Fíjate, Juan Marcos escribe el Evangelio de Marcos. Curiosamente es el primer evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el primer evangelio. Pedro relata vivencias personales a Marcos que vivió con el Señor Jesús. ¿Te imaginas al Pedro ya grande? Juan Marcos, siéntate, ¿ya preparaste el café? Sí, Pedro. Pues ya sírvelo. Te voy a contar 2 o 3 cosas, como me dice luego a mí el apóstol Carlos. Hijo, siéntate. Sí, apóstol. Solo te voy a contar 2 o 3 cosas. Y yo no dudo que Pedro le ha de haber dicho a Juan Marcos, y también te traes las conchas. Y siéntate, porque te voy a contar 2 o 3 cosas que viví con el Señor Jesús. Y está hablando de la convivencia. Y el Juan Marcos con la boca abierta. ¿En serio? ¿En serio te bajaste de la barca cuando estabas la barca en medio del lago en Genezaret y diste 2, 3 pasos? Sí, Juan Marcos. No fueron 2, 3 pasos. Yo creo que han de haber sido como unos 8 o 10. Y la boca abierta del Juan Marcos. Caminó en el lago. Sí. Y Juan Marcos tomando nota de lo que el pastor, amigo y mentor le comentaba. Cuando el Señor te da una oportunidad, no es para que la escuches. Cuando el Señor te da una oportunidad es para que la tomes. Lo convirtió en evangelista, lo convirtió en asistente de pastor y lo convirtió en un escritor. Si Juan Marcos
no hubiera tomado la oportunidad que el Señor le dio, ni siquiera hubiera pasado a la historia. Y sabes, fue el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Se escribieron los 3 restantes después. Pero qué privilegio le dio el Señor. El primero. Diga, el primero. ¿Está entendiendo cómo cuando el Señor Jesús nos da una oportunidad y la tomamos, te abre una puerta, te abre otra puerta, te abre otra puerta? Y eso se llama crecimiento espiritual. Pero si el Señor te da una oportunidad y tú brillas por tu ausencia, te vas a perder de lo que el Señor está planeando para ti. En verdad, te vas a perder de lo que el Señor está haciendo. Yo cuando leía esta parte, yo decía, primero un chillón, después un evangelista cuando le da la oportunidad, después un asistente pastor y después un escritor. Eso significa que el Señor tiene cosas grandes. Yo quiero que toques tu corazón y que digas conmigo, el Señor Jesús tiene cosas grandes para mi vida. Ahora, ¿qué vas a hacer con esas cosas grandes? ¿Oírlas? ¿Oírlas? ¿O tomarlas? Familias danzando y cantando.